Saludos chicos y chicas. La lección de hoy busca introducir qué es lo que es el pensamiento estadístico, ¿verdad? Que usted entienda un poquito a qué nos vamos a dirigir el resto del semestre. Empezamos con los objetivos. Primero, pues sería discutir qué es el pensamiento estadístico, qué son los datos y qué es lo más importante de los datos, que es de dónde vienen, cómo se colectaron esos datos. Y pues hablar también de la variabilidad y cómo eso afecta en los resultados. Y vamos a ir punto por punto. Los datos son números, pero son números con un contexto, porque un número sin el contexto no nos dice mucho. Por ejemplo, les pongo aquí un número, 2975. ¿Qué le dice eso? Puede ser cualquier cosa, pueden ser 2.975 perros, 2.975 mosquitos, 2.975 casos de COVID, no sé, pueden ser muchas cosas. Ahora, si yo le digo, no, yo me refiero a 2.975 muertes causadas por el huracán María, que sería, ¿verdad?, el número que al final el gobierno aceptó como válido, ¿verdad? Y lo vinieron a aceptar ya en el 2018. Pero ya ahí usted tiene un contexto, usted sabe qué significa ese número, qué le está diciendo ese número. Y eso es lo que quiero, ¿verdad? Que usted vea que los datos, ¿verdad? Si estamos hablando de un dato, es un número atado a un contexto, la información. Otro ejemplo, le digo 26.006. Pues otra vez, el número por sí solo no me dice mucho. Ahora, si yo le digo, mira, esos son los datos, si yo sumo los casos de COVID confirmados hasta el momento con los datos probables, porque son los que salieron positivos en pruebas serológicas, me da 26.006 casos de COVID en Puerto Rico actualmente. ¿Ok? So, una vez ese número yo le pongo un contexto, se vuelve un dato, se vuelve información. ¿Ok? Y la estadística lo que se encarga es de analizar esos datos. Es la ciencia de los datos, los analiza, los organiza y utiliza gráficas o utiliza análisis computacionales para sacarle el máximo a esa información, sacarle el máximo de provecho a los datos. Nosotros en el mundo tanto estadístico como científico en general, a lo que le damos más importancia es a los datos, ¿verdad? A esos números con su contexto. Ahora, es bien común que la gente fuera del ámbito científico le dé más prioridad o le dé más importancia a las anécdotas. ¿Y qué son anécdotas? Son historias que llaman la atención, captan la atención del público, porque humanizan un problema. Pero el problema de las anécdotas es que pueden ser bien engañosas porque se enfocan en un solo incidente y se olvidan del resto del cuadro, ¿verdad? Los datos muestran el cuadro completo, tratan de resumir lo que pasó o lo que está ocurriendo, pero una anécdota es lo que le pasó a una persona, ¿verdad? Y que eso que le pasó a una sola persona puede ser muy diferente de lo que le pasó al resto de las personas. Por eso hay que tener cuidado con las anécdotas, ¿verdad? Un ejemplo que le quería dar de, ¿verdad? Esa pelea entre las anécdotas y los datos es el caso de las vacunas y el autismo, ¿verdad? La anécdota detrás de esa controversia es algunos padres que pensaban que la vacuna MMR, que es la vacuna que le da la inmunidad a uno para el sarampión, papera, rubiola, pues estos papás pensaban que esa vacuna era la causante de que sus hijos tuvieran el autismo, que desarrollaran autismo. ¿Por qué? Porque en parte la edad a la que se pone esa vacuna es la edad promedio en la que empiezan los niños a desarrollar síntomas, ¿verdad? Es un poco coincidencia. Otra razón, pues, es que el autismo es una de esas condiciones para la cual actualmente y después de muchos años de estudio todavía no podemos señalar a una sola causa. Es como muchos cánceres que usted no puede señalar una sola causa. No podemos decir, es genético, es porque bebidas alcohólicas, es porque estuvo en contacto con X o Y toxina. No.
Hay muchas razones, es multifactorial, ¿verdad? Hay muchas cosas que se unen y causan X problemas. Y pues a nosotros los humanos ese tipo de condiciones nos causa problemas entenderlo, ¿verdad? Porque una mamá al ver a su hijo desarrollando una condición necesita, ¿verdad? Quisiera saber por qué pasó esto. Yo fallé en algo, lo expuse a algo, ¿qué está pasando? Y a veces es más fácil encontrar, ¿verdad? Un chivo expiatorio, algo que sea externo, porque entonces no es mi culpa, es culpa de esta otra cosa ajena a mí, ¿verdad? So, hay muchos, ¿verdad? Factores más humanos detrás de este problema de atar una vacuna al autismo. ¿Por qué se lo digo? Porque se han hecho muchos estudios mostrando que no hay relación. Ahora, ya cuando empezó el apogeo de la controversia, ¿no? De muchos papás y lo que se convirtió en movimiento anti-vaxxer, diciendo, no vamos a vacunar a nuestros hijos, no solamente no poniéndole la MMR, sino que no le vamos a poner ninguna vacuna, que creó más problemas, ¿verdad? Porque pues ahora tenemos estos niños que no tienen inmunidad a un montón de enfermedades y terminan enfermándose y causando pues epidemias. Pues aquí vino a contribuir este científico llamado Andy Wakefield, un doctor y científico inglés, que hizo un estudio y publicó sus datos diciendo que sí, que él tenía manera de probar que esta vacuna sí estaba relacionada con casos de autismo. Y eso abrió la puerta a un problema grandísimo, pues como le dije, mucha gente empezó a decir, bueno, aquí tenemos la evidencia y eso quiere decir que teníamos razón, que no debemos vacunar a nuestros hijos contra nada. Y ha creado un movimiento bastante grande que lo que está haciendo es poniendo en peligro a muchas otras personas, a muchos otros niños que a lo mejor no se pueden vacunar por otras razones, ¿no? Por otros tipos de enfermedades o problemas inmunológicos y terminan perdiendo esa herd immunity, ¿no? La inmunidad del grupo, porque pues hay tantos niños que los papás no los están vacunando. Aquí, este resultado de Andy Wakefield, de este señor que publicó sus resultados, ¿no? De que decía que sí, que estas vacunas estaban causando el autismo, nos llevan al próximo punto importante sobre los datos. Que lo más importante de los datos es de dónde vienen, cómo se colectaron esos datos, ¿ok? Esto es lo que le hace, ¿verdad? Pensar usted que usted siempre tiene que buscar de dónde viene, cuál es la fuente. Y que si usted es el que está colectando los datos, tiene que diseñar ese experimento o esa colección de datos de una manera en que su muestra sea representativa de la población, de lo que usted, ¿verdad?, quiere que se conteste. Por ejemplo, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de que queremos saber quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, quién va a ser el presidente de los Estados Unidos en noviembre, ¿verdad? Y yo empiezo a colectar los datos y le pregunto a 12 personas de mi vecindario el resultado de esa encuesta, mini encuesta. Me va a decir con certeza quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Pues seguro que no, ¿verdad? Primero que no es una población que vota en esas elecciones. Segundo, 12 personas me van a predecir, me van a ayudar a saber cuál es el resultado certero. Pues no. So, usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Y le decía que aquí volvemos al caso del experimento de Wakefield. En su estudio sobre las vacunas MMR y si tienen un efecto en causar el autismo en niños, pues ¿cuál fue la muestra de Wakefield? 12 niños ingleses. 12 niños ingleses que fueron a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Esa era su muestra, ¿verdad? De esos 12 niños, 6 niños que le pusieron la vacuna desarrollaron autismo. Y ya con eso él concluyó que esa vacuna causaba autismo en los niños. ¿Usted cree que esos resultados de 12 niños ingleses le permiten a usted llegar a esa conclusión? Yo diría que no. Porque 12 niños ingleses de una comunidad pequeña no le dicen cómo van a reaccionar los niños en el mundo. Niños en Taiwán, niños en Irán, niños en Malasia. No. Niños pobres, niños de un estrato social elevado que tienen más acceso a medicamentos y a mejores cuidados.
No, usted no puede llegar a conclusiones de esa manera, ¿verdad? Y ahí el problema. Para hacerles, ¿verdad?, el cuento de cómo acabó esto, una vez se examina, ¿verdad?, cómo se hizo este experimento, la revista que publicó este estudio de Wakefield se disculpó, eliminó el artículo de su, ¿verdad?, de su revista y de su revista virtual en línea. Como él siguió, ¿verdad?, diciendo que sus resultados sí eran legítimos y eso era lo que comprobaban, pues la comunidad médica de Inglaterra lo desacreditó, lo sacó de la asociación y le quitaron, ¿verdad?, su licencia como doctor. Así de serio fue esto, ¿verdad? Porque las repercusiones que tuvo hacer un trabajo experimental así de pobre y llegar a unas conclusiones que para nada podía llegar con sus resultados, tuvo repercusiones muy grandes a nivel de la salud en muchas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos y en partes de Europa. ¿Okay? So, simplemente para que vean, ¿no? No solo saber de dónde vienen los datos, sino que también el peso que tienen las anécdotas versus los datos, que es importante creerle a los datos, pero, ¿verdad?, saber de dónde vienen, cómo se colectaron. Lo otro que hay que tomar en cuenta, y que a veces puede ser un poco, ¿verdad?, confuso, es el efecto que tienen las variables ocultas, o como dice en su lectura, lurking variables. ¿Qué es eso de una variable oculta? Pues una variable que usted no incluyó en su estudio, usted no la tomó en cuenta, pero es una variable que ayuda a explicar lo que usted está observando y que tiene un efecto en lo que usted está observando. Pero usted, como no la está tomando en cuenta, le está adjudicando ese efecto a otra variable. Y va a ver que es más fácil cuando se lo explique con un ejemplo. Y le voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con un estudio que se llevó a cabo mirando cuántas bebidas energéticas tomaban trabajadores y el efecto que eso tenía en cuántas horas de sueño tenían al día y cuántas veces se quedaban dormidos mientras estaban trabajando, ¿verdad? ¿Y qué vio ese estudio? Pues que los trabajadores que bebían más de 3 bebidas energéticas al día tenían muchas menos horas de sueño y había una mayor probabilidad de quedarse dormidos mientras estaban trabajando. Y pues si usted lo deja hasta ahí, fantástico, tiene sentido ese estudio, me está comprobando algo que yo más o menos me imaginaba. Perfecto. Ahora, ¿verdad?, con más estudios se dieron cuenta que no habían tomado en cuenta esta variable oculta que se llamaba el nivel de estrés, ¿verdad? Y que el nivel de estrés podría ser una variable explicativa de lo que se estaba viendo, de cuántas horas de sueño tenía el trabajador y cuántas veces se quedaba dormido durante el trabajo. ¿Por qué? Porque personas que tenían mucho más estrés tenían mucho más trabajo para quedarse dormidos, dormían menos, como dormían menos, se quedaban dormidos en el trabajo y eso hacía que terminara bebiendo más bebidas energéticas. ¿Por qué? Porque no estoy durmiendo bien, pues necesito estar despierto en el trabajo, me tomo más bebidas energéticas. ¿Ok? So, lo que se pensaba que era la variable explicativa resultó ser una variable que no se había tomado en cuenta, ¿verdad?, en el estudio original. Otro ejemplo, ¿verdad? Y pues también de la vida real. Por mucho tiempo a las mujeres cuando llegaban a la menopausia, sus ginecólogos les recetaban que tomaran estrógeno, ¿verdad? Pastillas de estrógeno. ¿Por qué? Porque se había visto una relación entre que las mujeres que tomaban estrógeno, ¿verdad?, sintético, después de la menopausia, tenían menos probabilidad de sufrir de ataques al corazón. Y por mucho tiempo esa fue la norma. Usted entraba a la menopausia y le daban estrógeno, ¿verdad? Quizás a algunas de sus mamás ese era el protocolo. Ahora, con el tiempo se hicieron más estudios y se dieron cuenta que había una variable oculta que no se había tomado en cuenta, que era el nivel económico de esa mujer. ¿Por qué el nivel económico? Porque las mujeres que tenían el dinero para comprar las pastillas de estrógeno eran las mujeres que también tenían el dinero para tener un plan médico,
visitar con regularidad su médico y estar al tanto, ¿no?, de todo su proceso, cuidar su salud. Y por eso era que tenían una menor probabilidad de ataques al corazón, porque su nivel económico hablaba de si tenían acceso a comprar esas pastillas de estrógeno. No era el estrógeno previniendo ataques al corazón, sino que era el nivel económico lo que estaba determinando, ¿verdad?, si podían comprar las pastillas y si, ¿verdad?, estaban mucho más saludables y por lo tanto, pues no padecían, o la probabilidad era más baja de padecer ataques del corazón. So, ¿por qué le digo esto de las variables ocultas? Porque usted tiene que estar bien pendiente, ¿verdad?, a la hora de si usted es el que está diseñando su experimento y la colección de datos, pues usted tiene que pensar en todas las posibles variables que pueden estar afectando lo que usted quiere ver. Y, ¿verdad?, si usted está leyendo el trabajo de otra persona o está colectando datos de otra persona, usted también tiene que ser perspicaz y estar pendiente a, ¿esto realmente es la única cosa que podría explicar este efecto? Si no, ¿qué otras cosas la podrían afectar? ¿Esos datos los tengo? Porque, ¿verdad?, si usted tiene la idea de que hay otra variable, otro efecto, otra cosa que puede estar causando un efecto en lo que usted está observando, pues usted lo incluye y así un poco desenreda, ¿verdad?, qué es la verdadera variable que está trabajando, que está teniendo un efecto ahí. Y, ¿verdad?, hay muchas veces que lo que vemos tiene, ¿verdad?, no es una sola variable la que afecta, sino que son múltiples variables. Por lo general es así, ¿verdad?, en la vida real. Lo último, ¿verdad?, o de las últimas cosas que le quiero decir de la estadística y del pensamiento estadístico es que el dicho, ¿verdad?, lo que dice una imagen vale más que 1000 palabras es totalmente cierto, ¿verdad? Principalmente nosotros que somos primates, los primates somos organismos bien visuales, el eye candy, ¿no?, lo que nos pueda llamar la atención al ojo, con colores, con formas, nos va a traer mucho más que usted ponerle simplemente un dato, un numerito, ¿verdad? Y aquí pues le quiero hacer el ejemplo. Si yo les doy un dato, les digo, el tamaño promedio de los picos de los pinzones de las Islas Galápagos es 8.8 milímetros. Pues fantástico, usted tiene información de más o menos el tamaño de pico de esta especie de ave en las Islas Galápagos. Chévere. Y como usted sabe que pues siempre las dimensiones son más o menos parecidas, o si los picos son de este tamaño, pues los pájaros deben ser más o menos, ¿verdad?, no muy grandes, no muy pequeños, ese tipo de cosas. Pero no puede llegar a mucho más con esa información, con ese dato. Ahora, si le muestro esta gráfica que resume los datos de tamaño de pico de los pinzones que fueron colectados y medidos en las Islas Galápagos. Pues en la gráfica, y aquí un poco le enseño cómo leer las gráficas, en el eje de X, que sería el eje, ¿verdad?, horizontal, usted tiene la profundidad de picos, que es una medida de tamaño de pico, en milímetros. Y usted ve que va desde los más pequeños, que son 7.3 milímetros, hasta los más grandes, que ve que son 11.3 milímetros. En el eje de Y, que sería el eje vertical, usted tiene el número de aves que se midió, ¿verdad? Y eso le ayuda a ver que entre más alta sea la barra, más aves se midieron, entre más pequeña, pues menos aves se midieron con ese tamaño de pico. ¿Okay? Para colmo, la gráfica le está marcando con una línea blanca entrecortada el promedio, que fue el que le dije, 8.8 milímetros. Hasta ahí bien. Pero usted va a ver que esta gráfica le da mucha más información. No solamente le dice el promedio, sino que también le dice, mira, aunque es la misma especie, usted tiene variabilidad de tamaños dentro de esa población. Tiene pájaros con picos pequeños, siendo el más pequeño o siendo los más pequeños con un pico de 7.3, siendo los más grandes con un pico de 11.3 y que parece que es solamente uno así de grande. ¿Ok? Lo otro que le dice es que usted puede llegar a lo que se llama ver patrones generales, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que la mayoría de los pinzones tienen un pico que va de 8.3 a 9.3 milímetros de profundidad. Ese tipo de cosas, todo eso se puede inferir y se puede sacar de esta gráfica, que es mucho más informativa, es mucho más amigable a la vista que simplemente ponerle un dato, ¿verdad? Y igual, si vamos a comparar tabla versus gráfica, siempre es mejor poner una gráfica, ¿ok? Lo otro que se ven aquí, pues usted le puede mostrar la variabilidad, como le dije, patrones generales y valores anómalos o atípicos o extremos, ¿verdad?
aquí no hay nada muy marcado, lo más que uno podría decir es que pues hay un individuo bastante grande con un pico de 11.3. Pero no hay nada, ¿verdad? Que sea o muy, 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 muy chiquito o muy, muy, muy grande que se aleje, ¿verdad? De la mayoría de la población. ¿Ok? Y otra cosa, ¿verdad? Que le quería mostrar con esta gráfica es que así como hay variabilidad en el tamaño de los picos de los pinzones, hay variabilidad en todo. Todos los sistemas, todo lo que usted mida, colecte datos, va a encontrar que hay variabilidad. Eso es parte, ¿verdad? De la naturaleza. Punto. Eso quiere decir que nunca usted va a ver unas conclusiones de un científico, de un estadístico, que diga que esto es 100% certero o tengo una certeza del 100%. No, no es posible porque hay variabilidad. No todos nos comportamos de la misma manera. ¿Ok? So, todos los sistemas tienen una variabilidad intrínseca y pues usted nunca va a escuchar a un científico decir 100% seguro. ¿Ok? Si usted escucha a alguien diciendo eso, usted sabe que no es científico y dude de él. ¿Ok? Siempre va a haber que hablan en promedio, la mayoría, un rango de incertidumbre, ¿verdad? Eh, y eso no quiere decir que los resultados no sean confiables. Sí, son confiables, pero hay incertidumbre. ¿Okay? Nosotros un poco hemos visto mucho, o un poco estamos familiarizados con la incertidumbre cuando vemos que hablan de la trayectoria de huracanes. Siempre nos presentan estos modelitos que es como un cono de incertidumbre, ¿verdad? Le dicen, mira, esta es la ruta por la que puede pasar el huracán y es más probable que pase el huracán y le hacen la linecita, pero no le dicen a las 2 por aquí es que va a pasar 100% de seguridad, porque no la tenemos. Estos modelos son modelos estadísticos, ¿verdad? Y siempre van a tener ese cono que le está diciendo, mira, se puede mover un poquito para arriba, para acá, un poquito para arriba, para abajo, para acá, pero más o menos por aquí es que yo creo que va a moverse. ¿Con cuánta incertidumbre? Pues le dicen, esos modelos usualmente son del 95% de confiabilidad, ¿verdad? O de incertidumbre. Pero ven que no le van a decir aquí, estas son las coordenadas en las que va a estar a tal hora, porque es imposible, ¿verdad? Hay muchas, detrás de estos modelos, específicamente de huracanes, hay muchas variables climatológicas que están dando, ¿verdad? La posible trayectoria. So, es imposible usted decir, por aquí. Ya usted estaría siendo, no sé, mentalista o lo que sea, pero no estaría siendo estadístico, ¿ok? Lo mismo, cuando hablan de los casos de COVID, ¿verdad? Y dicen, pues hay un por ciento de la población que tiene una mayor probabilidad de mortalidad, ¿verdad? Las personas envejecientes, las personas que tienen cofactores, ¿verdad? Tienen diabetes, condiciones del corazón, otras enfermedades, pues tienen una mayor probabilidad de mortalidad. Eso no quiere decir que todas las personas que tengan, no sé, 90 años tienen un 100% de mortalidad. No, porque todos somos diferentes y hay una variabilidad intrínseca en cada persona. Puede ser que este señor de 90 años con diabetes contraiga el COVID y no le pase nada, ni se entere, ni le dé fiebre. ¿Okay? Puede pasar, ¿verdad? Por eso le hablamos de probabilidades. ¿Ok? Entonces, lo último que le quiero decir aquí es un poco algo que vamos a estar aplicando constantemente a los ejercicios que hagamos. Yo le voy a dar de vez en cuando ejercicios que dicen que usted va a seguir los 4 pasos para resolver ese problema estadístico. ¿Qué son los 4 pasos? Pues primero, establecer el problema en el contexto del mundo real, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué esta pregunta? Y usted es un poco explicar qué es lo que usted quiere resolver. El segundo paso, planificar cómo usted va a atacar esos datos. Le están preguntando, no sé, X cosas, ¿verdad? Vamos a ver los ejemplos más adelante, pero le están preguntando algo y usted dice, bueno, ¿cómo yo puedo resolver eso? Puedo hacer una gráfica que muestre los datos, puedo analizarlo sacando el promedio, sacando la desviación estándar, viendo los máximos y los mínimos. Pues eso, ¿qué es lo que me permitiría de mejor manera resolver el problema? Y eso, pues, esto se resuelve con una gráfica, pues eso es lo que voy a hacer. Y eso es planificar, escoger qué es lo que va a hacer. La tercera, pues resolverlo, hacer la gráfica, si eso fue lo que usted decidió hacer, o hacer el análisis, si eso es lo que decidió hacer.
Y luego la conclusión, no solamente ponerme la gráfica y dejármela ahí o ponerme la average y ya, acabé. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Explíqueme la gráfica. ¿Qué le mostró la gráfica? ¿Qué me dice ese average que usted calculó o esa desviación estándar que usted calculó? Eso es lo que queremos ver, ¿verdad? ¿Y qué significa? No es 228 y ese es el resultado, no. 228 casos que muestran, no sé qué, lo que quiera decir esos datos en el mundo real. Porque yo sé que pues yo le doy un ejercicio, ¿verdad? Pero usted piense que si usted fuera un estadístico, pues usted está presentando esos datos a alguien y le tiene que explicar qué significan. ¿Okay? Es para que se acostumbre, ¿verdad? A esa modalidad de contestar de esa manera. Incluso esto es un poquito cómo usted haría su presentación final, porque eso es lo que voy a buscar, ¿verdad? Usted va a coger unos datos, los va a analizar y va a establecer el problema, que sería como una introducción, planificar por qué los analizó de tal manera, resolverlo y concluir. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre este tema, yo les voy a poner un foro en Moodle sobre dudas, preguntas, algo que no entendieron, me lo ponen ahí y pues yo voy a estar pendiente para contestarlo. Nos vemos en la próxima lección.